específicamente de la hemoglobina y la mioglobina, ¿verdad? En cualquiera de las dos bibliografías pueden ustedes revisar el tema. Hay muchas diapositivas que salen de Baines, ¿verdad? Pero son libres de revisar cualquier bibliografía. Bueno, vamos a ver que a través de estas dos proteínas, específicamente por la hemoglobina, podemos transportar el oxígeno hacia los tejidos. Estas proteínas pues están asociadas a metales de transición, como es el caso del hierro y el cobre, y tienen la capacidad de enlazar a este gas que está en el ambiente, ¿verdad?, que es el oxígeno. Ya hemos descrito, por ejemplo, la formación del grupo hemo, que es el grupo prostético de estas proteínas globulares, y es una estructura de anillo de protoporfirina con un átomo de hierro enlazado en su estado ferroso, específicamente, ¿verdad? En estas dos proteínas el estado reducido es el que nos sirve, y luego pues tienen una forma de enlazarse o generar 6 enlaces, ¿verdad?, coordinados, 4 con los anillos pirrónicos y 2 con 2 histidinaas fundamentales de las globinas, que le dan la estabilidad a la molécula de oxígeno cuando está incorporada con estas proteínas. Una por la histidina proximal, o F8, que tiene un enlace directo, y otro con la histidina distal, o E7, que aunque no esté directamente enlazada con esta histidina, pero esa histidina en ese lugar favorece la unión del oxígeno con el hierro. Además del oxígeno, pueden enlazar monóxido de carbono y óxido nítrico. Aquí recordemos el grupo hemo, ¿verdad?, la estructura del anillo tetrapirrónico con puentes alfa-metileno y sus cadenas laterales de metilo, vinilo, y las dos que tienen propinato y metilo. Esta estructura, como si se recuerdan, es una molécula muy hidrofóbica, ¿verdad? No es afín al agua, y estratégicamente se ubica en el interior, ¿verdad?, de esta cadena polipeptídica, ¿verdad?, como son las globinas alfa y las globinas beta. Tiene ahí el hierro, ¿verdad?, su estado ferroso, con la capacidad de enlazar transitoriamente al oxígeno, sobre todo si es hemoglobina, ¿verdad?, que se carga a nivel pulmonar y lo va a liberar a nivel tisular. De todos los aminoácidos, algunos tienen un comportamiento distinto, ¿verdad? Unos son polares, otros son mixtos, tienen una parte polar y la otra hidrofóbica, y otras son apolares, ¿verdad? Las moléculas apolares son las que vamos a ver en color rojo y que van a formar parte de la parte interna de la molécula, van a estar en el interior, ¿verdad?, generando un microambiente para que la estructura hidrofóbica, como es el grupo hemo, se inserte en esa misma área. Y los residuos hidrofílicos pues están en la periferia, y es lo que le permite una buena solubilidad a nivel de un medio acuoso como es la sangre. Hay aminoácidos que tienen una cara polar y la otra hidrofóbica, pues orientan su cara polar hacia el exterior y la parte hidrofóbica en la parte interna. Entonces recordamos los aminoácidos, la distribución de los aminoácidos, ¿verdad?, que podemos encontrar en una proteína, distribuidos de acuerdo a la porción R de cada uno de los aminoácidos y al comportamiento químico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los aminoácidos alifáticos, los que contienen azufre, los aromáticos, el aminoácido que es la prolina, los aminoácidos neutros, los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Recuerden que esto es lo que diferencia entre un aminoácido y otro, y la cadena lateral, o la estructura de la porción R, como dice acá, determina muchas veces el funcionamiento de una proteína.
Hay una forma de denominarlos con siglas de 3 letras, ¿verdad? Y por ejemplo, la glicina es GLY, y hay un modo o una nomenclatura que solo describe una letra del abecedario, ¿verdad? Hay algunos aminoácidos que inician con una misma letra, por ejemplo, glicina, glutamato, glutamina, y no se les puede dar la primera letra como el símbolo de alguno de los aminoácidos. Sí, para una de ellas, en este caso de la glicina, la G representa que es una glicina, pero en los otros aminoácidos se buscan letras estratégicas no repetidas para aprendernos la nomenclatura de una sola letra, y así de esta manera una secuencia de un aminoácido de 151 o 153 como la mioglobina, podemos determinar qué aminoácidos son los que están representando a esa letra, ¿verdad? Y entonces aquí podemos observar, ¿verdad? Glicina es G, alanina A, valina V, leucina L, isoleucina es la I, cisteína la C, metionina la M, fenilalanina la F, tirosina la Y, triptófano la W, prolina la P, serina la S, treonina la T, asparagina la N, glutamina la Q, el ácido aspartico la D, ácido glutámico la E, la histidina la H, la lisina la K y la epinina la R. Y aparte de la mioglobina y la hemoglobina, existen otras dos proteínas globulares en menor concentración, ¿verdad? Como son la neuroglobina, ¿verdad? Que pueden estar en el sistema nervioso central y también en el sistema endocrino, y la citoglobina, que sobre todo está a nivel de los fibroblastos, pero son concentraciones mucho más diminutas, mucho más bajas, y a diferencia de las otras dos, estas pueden incluso tener también el estado del hierro en su estado reducido como en su estado oxidado. En esta gráfica podemos observar los aminoácidos, ¿verdad?, que tienen, digamos, son polares, es decir, son hidrofílicos, versus los aminoácidos que son apolares, ¿verdad? Por ejemplo, los aminoácidos ácidos, ¿verdad?, que son polares, como ejemplo está el aspartato y la glutamina, ¿verdad? Los básicos, que son polares también, podemos mencionar la lisina, la histidina, la arginina. Y a un apolar, por ejemplo, que sería un neutro, sería, por ejemplo, la glicina y la cisteína, ¿verdad? Dentro de los neutros polares podemos ver, ¿verdad?, el aspartato, la glutamina, la serina, la prionina, y los alifáticos, ¿verdad?, que son apolares todos ellos, ¿verdad?, que son los que generalmente van a estar en la parte interna de la molécula, ¿verdad?, la alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, y también los aromáticos, como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Estas van a estar generalmente en el interior de la molécula. Entonces, para comprender un poquito la estructura cuaternaria de la hemoglobina, partimos de que una proteína tiene, digamos, diferentes nomenclaturas, y una de ellas, por ejemplo, la estructura primaria determina la secuencia lineal de cada uno de los aminoácidos. Es decir, por ejemplo, ¿verdad?, la mioglobina, aquí en el código de una sola letra, nos dan a conocer los 153 aminoácidos atendiendo al orden en el cual están presentes, ¿verdad? Y esa es determinar la estructura primaria de una proteína, saber qué aminoácido va primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, así sucesivamente hasta el último aminoácido. La estructura secundaria de una proteína es la que vemos acá, ¿verdad?, está dada por las hélices alfa, ¿verdad?, o por los hilos beta, que generalmente se producen por puentes de hidrógeno que se forman entre el grupo carbonilo y el grupo amida de la parte central, de la parte primaria de una proteína, ¿verdad?
Y esto ha hecho que, por ejemplo, proteínas globulares, ¿verdad?, como la mioglobina y la hemoglobina, se encuentren presentes en ellas, sobre todo las hélices alfa, ¿verdad? Y entonces determina una forma de varía, ¿verdad?, a la estructura de la molécula, y haciendo giros en orden a las agujas del reloj. Se describe que aproximadamente se generan a cada 3.6 o 4 residuos de aminoácidos, vamos a encontrar un giro, ¿verdad? Y como pueden ustedes observar, las líneas discontinuas hacen la relación del puente de hidrógeno que se forma entre el grupo amido de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido situado a más o menos 4 residuos de aminoácidos. Esta es la estructura que prevalece en estas dos proteínas, mioglobina y hemoglobina, porque las hojas plegadas beta, ¿verdad?, le da más una interrelación paralela en forma de zigzag, pero sí se puede encontrar en otras proteínas, mas no es el caso de las proteínas globulares. La estructura terciaria es la que se forma por la interacción de las cadenas R de las proteínas que están presentes en una proteína, es decir, lo que lo hace distinta, ¿verdad?, un aminoácido con otro. Y en esas estructuras R pueden haber grupos activos, ¿verdad?, y se pueden generar estas interacciones distintas. Por ejemplo, los puentes de sulfuro, ¿verdad? Los puentes de sulfuro se van a formar entre dos cisteínas, ¿verdad? Ahí se genera un puente de sulfuro. Los puentes salinos podemos observar que se generan por aminoácidos, ¿verdad?, que pueden ceder hidrógenos, ¿verdad?, o generar un enlace entre un hidrógeno y un oxígeno de dos aminoácidos distintos que queden cercanos, ¿verdad?, dada la ubicación de la proteína en su estructura terciaria, y darle la estabilidad globular a la partícula, ¿verdad? Los puentes salinos son aquellos que se forman por grupos funcionales, digamos, un grupo carboxilo, ¿verdad?, con carga opuesta al grupo amino, ¿verdad?, de una cadena lateral. En este caso estamos viendo el grupo carboxilo de una glutamina con el grupo amida de una lisina en su cadena lateral, porque las que están presentes, ¿verdad?, el grupo carboxilo y el grupo amido de un aminoácido está generando un enlace peptídico, pero estos están en la cadena lateral. Y las interacciones hidrófobas que se producen en aminoácidos que tienen la capacidad de generar esta interacción hidrofóbica por ser su estructura, por ser un aminoácido apolar. Y la estructura cuaternaria, que la hemoglobina es un buen ejemplo, ¿verdad? La estructura cuaternaria de una proteína se da por los enlaces covalentes que se forman entre dos subunidades peptídicas. En este caso, la hemoglobina está vista como una proteína tetramérica, ¿verdad?, que forma dos dímeros, ¿verdad?, porque tiene dos globinas alfa y dos globinas beta. Para diferenciarlos, vemos las globinas alfa en color rojo y las beta en color azul, ¿verdad? Se forman dos dímeros, ¿verdad? Un dímero alfa beta 1, que sería este, el del lado derecho, y otro dímero alfa beta 2, el del lado izquierdo. Pero se forma su unión o interacción entre cada cadena peptídica con las tres restantes por enlaces covalentes o puentes salinos. Mientras que la mioglobina pues solo es una subunidad peptídica, pero que tiene 8 cadenas o secuencias alfa helicoidales descritas con las letras del abecedario, empezando desde el extremo amino terminal, hasta el carboxilo terminal, que sería la SH. Entonces recordemos, ¿verdad? La mioglobina es una proteína sencilla de 153 aminoácidos presente en el tejido muscular, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en la musculatura vascular lisa. Almacena oxígeno cuando las demandas son elevadas y facilita su distribución cuando así se requiere.
Es una proteína citosólica de estos tejidos que hemos mencionado y que está fácilmente disponible. Pues posee 8 segmentos alfa-helicoidales ya descritos de la A a la H, desde su extremo amino hasta el extremo carboxilo, y el oxígeno se enlaza de forma reversible. Se cree que las globinas son origen de un único gen ancestral y que han ido variando de acuerdo a la evolución, ¿verdad? Pero con esta gráfica que nos muestra Baines, hay puntos muy estratégicos, ¿verdad? Que se conserva la alineación de ciertos aminoácidos con propiedades específicas, como por ejemplo la histidina proximal o F8, ¿verdad? Ustedes acá la ven con letra en color verde, y esta tiene una distribución equidistante en todas las globinas, ya sea la mioglobina, la globina alfa, la beta, la citoglobina, la neuroglobina, al igual que por ejemplo este otro residuo aminoacídico que es la fenilalanina CD1, ¿verdad? Que no es invariable y que de hecho le da una estabilidad a la estructura terciaria de la proteína. Y así como estas, podemos ver también, por ejemplo, este triptófano que se conserva en todas las globinas, ¿verdad? Esta glicina, ¿verdad? La arginina, la prolina y las histidinas, ¿verdad? Y la semejanza, ¿verdad?, que existe entre la mioglobina y la subunidad beta de la hemoglobina, pues a diferencia de la subunidad beta de la globina, pues esta contiene unos residuos de aminoácidos más, y como por ejemplo vemos también en esta gráfica, la citoglobina es de las globinas más grandes, pero porque previo a o mejor dicho, en el extremo amino terminal tiene más o menos 20 residuos distintos, como también 20 residuos en el extremo carboxilo terminal que tiene otros aproximadamente 20 residuos, y eso lo hace que sea la proteína globular más grande, que tiene más o menos 190 aminoácidos. Las funciones de la mioglobina son almacenar y facilitar la difusión del oxígeno a nivel muscular y aumentar la solubilidad efectiva del oxígeno a nivel muscular. Presentan dos curvas de saturación muy parecidas a las funciones de la exoquinasa y la glucoquinasa, ¿verdad? Atendiendo a la afinidad que tiene por su substrato, pues la mioglobina es una proteína más afín que la hemoglobina, ¿verdad? La mioglobina, por lo tanto, muestra una curva hiperbólica que enlaza y libera oxígeno en el citoplasma de las células en respuesta a cambios de su concentración de oxígeno. En cambio, la hemoglobina muestra una curva sigmoidal. Esto determina que esta tiene menor afinidad al oxígeno que la mioglobina, ¿verdad? Debido a esto, se ha descrito que la mioglobina pues tiene esa capacidad de almacenar oxígeno, pero no de transportarlo, pero de tenerlo ahí en disposición de poderlo entregar cuando el músculo o la célula que está metabólicamente activa se lo pueda entregar de un momento a otro. Dadas las curvas de saturación, podemos observar la que está en color rojo, que es de la mioglobina, y la hemoglobina, que es la que está en color azul. Esto nos determina dos diferentes valores de P50, que no es más que la determinación de la presión parcial de oxígeno, al cual la mitad están asociadas con la molécula de oxígeno, que es su ligando. En el caso de la mioglobina, Baines nos describe que su P50 es de 4 milímetros de PO2, a diferencia de lo que describe Erciker. Esto determina que, por ejemplo, el pH, o mejor dicho, la PO2 a nivel tisular oscila aproximadamente entre 20 a 40 milímetros de mercurio, y entonces en cualquier momento la mioglobina va a estar saturada al 100% en esos sitios, ¿verdad?
porque apenas necesita 4 milímetros de mercurio para llenar a la mitad de sus moléculas. Y es el grupo M el encargado de darle ese color púrpura o rojo a los glóbulos rojos, como podemos observar acá, ¿verdad? Los glóbulos rojos contienen cientos de moléculas de hemoglobina, ¿verdad? Las cuales al enlazar el oxígeno se torna un rojo vivo, que cuando lo entregan a la periferia ya se vuelve un poquito más menos rojo o más parecido al púrpura. Cuando lo distribuyen a los tejidos que están metabólicamente activos. De esta manera se le ha adjudicado a las moléculas de hemoglobina como las implicadas en el transporte de este gas, que ya sea lo puede captar a través del oxígeno molecular que llega al pulmón o a través del agua que podemos nosotros ingerir, atendiendo a la fórmula que contiene el agua. La hemoglobina, por tanto, es un tetrámero que tiene 4 grupos hemo, contiene 2 cadenas alfa, que cada una tiene 141 residuos de aminoácidos, y 2 cadenas beta, cada una de ellas tiene 146 residuos de aminoácidos. Transportan el oxígeno, tienen una estructura cuaternaria de la proteína y existen 2 conformaciones. Una es el estado relajado, cuando tiene el oxígeno enlazado, y otra sería el estado tenso, o cuando hayan liberado ya el oxígeno del lugar donde se genera ese enlace, ¿verdad? Que es el grupo M. Ya vimos que su curva de saturación es sigmoidal. Esto le permite enlazar oxígeno eficientemente a nivel de los pulmones y liberarlos a los tejidos metabólicamente activos, pero depende también de las circunstancias y de otros efectores alostéricos que cambian la afinidad de la hemoglobina por su ligando, que es el oxígeno. Aquí podemos observar que la hemoglobina, su P50, el valor es un poquito mayor, ¿verdad? Decíamos de la mioglobina son 4 milímetros de mercurio, pero para la hemoglobina tenemos un valor de 27 milímetros de mercurio. Igual se encuentra a un valor donde la PO2 del tejido periférico oscila de 20 a 40 milímetros de mercurio, dependiendo de la actividad, ¿verdad? Algunas de las diferencias funcionales entre estas 2 proteínas, ¿verdad? La función de la hemoglobina es transportar, la de la mioglobina es almacenar. La localización está en el eritrocito, la hemoglobina. La mioglobina está en el tubus, en el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso. La afinidad del oxígeno en los pulmones es alta para ambas, pero la afinidad del oxígeno en los tejidos es baja para la hemoglobina, pero alta para la mioglobina. Una tiene estructura cuaternaria, la otra terciaria, y las curvas de disociación que ya describimos para la hemoglobina es sigmoidal y para la mioglobina hiperbólica. El grupo E, 4 tiene la hemoglobina, 1 tiene la mioglobina, y solo tiene una cadena peptídica nada más. La afinidad para el oxígeno es la capacidad de la hemoglobina o mioglobina para fijar o ceder el oxígeno. Esa afinidad, sobre todo hablando de la hemoglobina, depende de estos efectores alostéricos, ¿verdad? En cierta forma dice la estructura o conformación, ¿verdad? La concentración de oxígeno o PO2, el pH o concentración de protones y la presencia de 2,3 bisfosfoglicerato. Cuando a la hemoglobina se le une una molécula de oxígeno, se genera un cambio conformacional, sobre todo de la histidina distal o E7, que toda esta parte de la hélice genera un cambio conformacional, hasta genera un giro, ¿verdad? Aproximadamente de 10 a 15 grados, y prepara a la molécula o favorece para que el resto de las subunidades peptídicas
más afinidad por el oxígeno, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, hay ruptura de algunos puentes salinos, ¿verdad? Entre los dos dinos. En el caso de la estructura tensa, aquí ya el oxígeno es liberado, se favorece la formación de puentes salinos, hay menos movilidad, ¿verdad?, entre las unidades, y esa es la diferencia entre las dos conformaciones. Como vemos acá, dice transporte de CO2 y oxígeno por la hemoglobina. La combinación de oxígeno con la hemoglobina provoca ruptura progresiva de puentes salinos con rotación de las unidades entre sí. La hemoglobina oxigenada entonces produce la estructura relajada y la hemoglobina desoxigenada produce la estructura tensa, la cual establece puentes salinos. Con la oxigenación se mueve el hierro hacia el plano del anillo M, desencadenando la transformación de su estado tenso a su estado relajado. Gráficamente podemos observarlo de esta manera, ¿verdad? Su estado tenso, ¿verdad? El grupo M tiene un poquito más, se encuentra más fuera del plano del anillo del grupo M, ¿verdad?, que en el estado relajado, cuando está unido la molécula de oxígeno al grupo M. Baines también describe la interacción, ¿verdad?, de las moléculas de algunos residuos de aminoácidos. Por ejemplo, aquí está representado la globina alfa 1, ¿verdad?, por esta espiral de color verde, y en magenta o de este color, ¿verdad?, podemos observar la globina beta 2. Aquí podemos distinguir tres residuos aminoácidos que generan interacciones o puentes salinos, ¿verdad? Este sería el triptófano, el aspartato y la asparagina, ¿verdad? Aquí se menciona que en estado tenso, ¿verdad?, se favorece la formación de este puente salino, ¿verdad?, entre el aspartato 94, ¿verdad?, de la globina alfa 1 y el triptófano 37 de la globina beta 2. Cuando se da la unión del oxígeno con la hemoglobina, el oxígeno con el grupo M, se genera ese cambio en la histidina distal, con la consiguiente movilización de esa hélice E7, cambiando la distancia entre estos mismos tres residuos aminoácidos, el triptófano 37, el aspartato 94 y la asparagina 102. Ahora podemos observar que la interacción que se da o se favorece es entre el aspartato 94 y la asparagina 102. Es decir, la unión, o mejor dicho, la formación de puentes salinos en un estado oxigenado o desoxigenado favorece la ruptura de algunos puentes y la formación de puentes débiles, como es el caso de la molécula cuando está en su estado relajado. La forma tensa, entonces, o desoxigenada, es cuando se forman puentes salinos, hay la unión del 2,3-bisfosfoglicerato, que es uno de los fosfatos orgánicos de mayor concentración, y el hierro está fuera del plano del grupo M. En la forma relajada o oxigenada hay ruptura de puentes salinos, se libera el 2,3-bisfosfoglicerato y el hierro se encuentra en el plano del grupo M. La cinética cooperativa de fijación hace referencia al cambio de afinidad de unión de los grupos C con el oxígeno por presencia del oxígeno. Dicho de otra forma, el oxígeno es un efector alostérico positivo para la unión de la hemoglobina con el oxígeno, haciendo que, por ejemplo, la primera globina, ¿verdad?, con su grupo E, tenga una dificultad mucho mayor para enlazar el oxígeno
respecto a la segunda, tercera o incluso cuarta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este lado estamos viendo que ya hay dos grupos C enlazados con oxígeno, y para que se enlace la tercera es muchísimo más fácil, y para que se enlace la cuarta es muchísimo mejor, es muchísimo más fácil, ¿verdad? Y eso describe la cinética cooperativa de fijación respecto a la hemología. Recuerden que la concentración de oxígeno es un gas, ¿verdad? Depende de la presión atmosférica, y tenemos que a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio la presión atmosférica, que está distribuida esa presión equivalente a los gases que están presentes en el ambiente. El nitrógeno es de mayor concentración, a él le corresponde el 78%, el oxígeno es el segundo digamos en importancia, porque le corresponde el 21%, y CO2 apenas representa el 0.04%. Esto determina la presión parcial de un gas, ¿verdad? Cada uno de esos gases contribuye a esa presión atmosférica con un porcentaje de acuerdo a su concentración. No sé quién está hablando ahí, si quiere participar. ¿Quién es el que está hablando? ¿Cuánto representa 21% de la presión atmosférica? ¿Cuánto es? ¿Cuánto equivale ese 21%? O se van a desmayar por el trabajo. ¿Quién es el que está hablando? No sé si es por acá. No he detectado bien quién es. ¿Cuánto corresponde a ese 21%? Atendiendo a la presión atmosférica. A nivel del mar, obviamente. A nivel del mar dice 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Al oxígeno le corresponde 21%. ¿Cuánto es eso? ¿No? ¿Cuánto es? No, más o menos. Son 160 milímetros de mercurio. Si ustedes le sacan el 760 es el 100%, 21% son 160 milímetros de mercurio. Esa presión es la que tenemos de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que me lleva a formar oxígeno en la naturaleza? ¿Qué hace que se forme oxígeno en la naturaleza? ¿Gracias a qué usted respira oxígeno ahorita en el ambiente? No va a decir a los ventiladores, ¿verdad? Por la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis es aquella reacción en la cual, por ejemplo, las plantas transforman la energía lumínica en un hidrato de carbono, llevando a la liberación de oxígeno. Esa liberación de oxígeno es la que representa 21%. Es lo que en teoría tendríamos que respirar. Obviamente, si no estamos a nivel del mar, probablemente la presión parcial de oxígeno a este nivel sea un poquito menor, ¿sí? Sea menos. Pero respirando aire ambiente, ¿cuál es la presión de oxígeno que debe de haber en los pulmones? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno que deberían de haber en los pulmones? Presión parcial de oxígeno. PO2. ¿Cuál es la PO2? Oh, no. ¿Quién era que estaba muriendo? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno a nivel pulmonar? milímetros de mercurio, dice en alguna parte del libro, ¿verdad? 100 milímetros de mercurio. A pesar de que en el ambiente haya 160 milímetros de mercurio, ¿verdad? A nivel del mar, pero a nivel pulmonar solo hay 100 milímetros de mercurio, ¿sí? 100 milímetros de mercurio.
Obviamente esto hace que la concentración de oxígeno sea alta a nivel pulmonar y que la sangre que está llegando ahí se llene, se sature el 100% de sus grupos M, ¿sí? Y entonces regresa al corazón y el corazón lo manda al resto del cuerpo a través del bombeo, a través de los latidos cardíacos, y lo va a llevar hacia tejidos donde ya se ha consumido el oxígeno por el metabolismo. Por eso dice acá, la PO2 a nivel venoso es 40 milímetros de mercurio. Vean el comportamiento del CO2. Dijimos que la PCO2 a nivel ambiental apenas le corresponde 0.04. A nivel arterial, vean, tiene 40 milímetros de mercurio, pero en el lado venoso aumenta, ¿verdad? El lado venoso aumenta 5 milímetros de mercurio. Estos son los dos principales gases en la sangre, el oxígeno y el CO2. Cada gramo de hemoglobina tiene la capacidad de fijar 1.36 mililitros de oxígeno. Eso quiere decir que una persona sana con 15 gramos de hemoglobina va a tener 20 mililitros de oxígeno, ¿sí? pH es otro efector alostérico, o la concentración de protones, como lo describe Baynes, ¿verdad? Porque la hemoglobina también transporta protones y debido a eso es considerado un buffer. La hemoglobina es una proteína considerada amortiguadora en el equilibrio ácido-base. Y entonces el efecto Bohr hace referencia al efecto que tiene el pH sobre la unión y liberación de oxígeno. Un incremento en la concentración de protones promueve la liberación de oxígeno y esto se da a nivel periférico, ¿ya? A nivel muscular, por la contracción cardíaca, por el consumo del metabolismo de hidratos de carbono, grasas, proteínas, se favorece un incremento en la producción de protones, ¿sí? Ese incremento en la liberación de protones me va a favorecer para que la hemoglobina que llega cargada de oxígeno suelte el oxígeno, ¿sí? Y de esta manera entrega el oxígeno, porque ya está encontrando un área donde hay más concentración de protones y eso lleva a un descenso del pH. Y la elevación de la PO2 favorece la liberación de los protones y eso se da cuando la sangre, después de llegar al músculo, entregar el oxígeno, aceptar el CO2 y protones, ¿verdad? Llega al pulmón y la elevada concentración de PO2 favorece la liberación de esos protones. El efecto del pH sobre la saturación de la hemoglobina, podemos determinar, ¿verdad?, cuál es la consecuencia de incrementar los protones o disminuir el pH con la afinidad por el oxígeno. Si me aumenta la concentración de protones, disminuye el pH, me desvía la curva hacia la derecha y eso se traduce en una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Lo contrario, la alcalosis, descenso de protones, aumento del pH, me llevaría la curva hacia la izquierda, traduciéndose en una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aquí en esta gráfica demostramos, ¿verdad?, que a nivel de los tejidos periféricos, como el músculo, ¿verdad?, gracias al ciclo de Krebs, que está generando grandes cantidades de CO2 y agua, por la anhidrasa carbónica genera ácido carbónico, que es un ácido débil, que de forma espontánea se transforma en bicarbonato y protones. Esa carga de protones es neutralizada por la hemoglobina que llega y por este efecto Bohr, porque el pH está menor por la alta concentración de protones, el oxígeno es entregado y los protones son ingresados con la hemoglobina y por eso se considera un buffer. Llega nuevamente esa sangre a los pulmones donde encuentra una PO2 alta y lo que hace es que el bicarbonato que llegó por la sangre junto con los protones que llevó la hemoglobina en los pulmones se va a generar la misma
reacción, ¿verdad? Reacciona el bicarbonato con los protones para formar ácido carbónico y la anhidrasa carbónica pulmonar hace el efecto opuesto, es decir, los disocia a CO2 y a agua, y el CO2 es el que estamos exhalando en cada respiración. ¿Cómo quedó neutralizada esta carga de protones a nivel tisular? Formando agua a nivel pulmonar, porque el ácido lo estamos excretando, que es el CO2, a través de la expiración. La actividad del 2,3-bisfosfoglicerato es otro efecto alostérico. También repercute en la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, ¿verdad? Sobre todo porque reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿verdad? Esto ha hecho también que pues haya una adaptación a bajos niveles de oxígeno, como lo que nos sucede a esta altitud, ¿verdad?, en la que nos encontramos. La concentración de oxígeno ambiental es menor, pero nuestra concentración de 2,3-bisfosfoglicerato es más que los que viven a nivel del mar. Por eso dice acá, 2,3-bisfosfoglicerato resulta ser importante en altitudes, en hipoxia o durante el desarrollo fetal, ¿verdad? Altitudes, hipoxia y el desarrollo fetal. Hipoxia que puede ser generado por diferentes circunstancias. Un paciente con anemia puede llegar a tener hipoxia por su baja concentración de hemoglobina. Un paciente con EPOC u asma puede tener hipoxia debido a su trastorno pulmonar que no le permite ese adecuado intercambio de ácidos. El 2,3-bisfosfoglicerato se une alostéricamente a la hemoglobina en su estado tenso, es decir, en su estado desoxigenado, uno por cada tetrámero, ¿sí? Un 2,3-bisfosfoglicerato por cada tetrámero. Y esto disminuye la afinidad por el oxígeno, pero le da la capacidad de que la hemoglobina pueda liberar el oxígeno a los tejidos periféricos. Ya sabemos que el 2,3-bisfosfoglicerato se produce en la glucólisis, es una desviación, ¿verdad? A nivel de los eritrocitos, hasta 10 o 20% se lleva a la formación de este fosfato de vital importancia. ¿Cómo se da esa unión del 2,3-bisfosfoglicerato? Pues se da entre la hendidura formada por las dos cadenas beta, que precisamente aloja residuos con carga positiva, ¿verdad?, como la histidina 2, la valina 1, la lisina 82 y la histidina 142 de cada globina, que genera una hendidura, ¿verdad?, apropiada, que le da la capacidad de unir este fosfato con carga negativa. Esta es la parte de la glucólisis, donde se produce el 2,3-bisfosfoglicerato cuando el 1,3-bisfosfoglicerato o la 2,3-bisfosfoglicerato mutasa pues se transforma o se transfiere el fósforo de la posición 1 al átomo 2, ¿verdad?, y ya genera este fosfato. Al igual que el pH, ¿verdad?, al igual que la concentración de protones o al igual que la concentración de dióxido de carbono, si se incrementa me va a desviar la curva hacia la derecha, todavía menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si disminuye su concentración, y hacia la izquierda, representando una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como vemos en esta gráfica que aparece en su libro de texto, ¿verdad? El comportamiento de estos efectores alostéricos, los protones, el CO2 y el 2,3-bisfosfoglicerato. Si se va a la derecha, hay menor afinidad, ¿sí? Si se va a la izquierda, hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Otro gas que se puede unir a la hemoglobina es el monóxido de carbono. De hecho, es muchísimo más afín. Baines dice 250 veces más afín. Creo que Ercica menciona 220 veces más afín respecto al oxígeno, ¿verdad? Es muchísimo más afín. Por eso, pues, tenemos que controlar, ¿verdad?, el ambiente en el cual nos encontremos sobre la concentración de monóxido de carbono, ¿verdad?
que no supere los niveles tolerables por el humano. Pero desafortunadamente la característica del monóxido de carbono es que no irrita, no tiene color y no tiene olor, ¿verdad? Entonces podemos estar expuestos ante ese gas, no nos vamos a dar cuenta hasta que ya empecemos con mareo, cefalea y de pronto nos desmayemos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de monóxido de carbono es tolerable en el cuerpo? ¿Ahí? El porcentaje, ¿qué porcentaje es tolerable? ¿Es viable? Porque normalmente se produce monóxido de carbono en el cuerpo, ¿sí? Normalmente se produce monóxido de carbono. ¿Qué porcentaje de ese monóxido de carbono es tolerable en el cuerpo? ¿Ven? Lo está googleando, está viendo la inteligencia artificial, por eso tienen esa necesidad de sacar el teléfono en el examen, ¿verdad? Porque todo lo tienen que googlear, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿qué porcentaje? ¿Quién sabe? No, 12%, no. 2%, 3% dice Baines. Hasta 3% es tolerable que tengamos monóxido de carbono en el cuerpo. ¿Cuál es la ruta, Anchi? ¿Cuál es la ruta del cuerpo que produce monóxido de carbono? O la reacción, si quieres verlo así. ¿Qué reacción enzimática nos produce monóxido de carbono? ¿Ah? No. Y lo acabamos de ver. La degradación del grupo M. Si un paciente es fumador, se puede llegar a tolerar hasta el 10% del monóxido o de carboxiemoglobina en su cuerpo, pero porque él es fumador, ¿verdad? Su cuerpo se ha adaptado y tiene una mayor concentración de este gas en su organismo. Pero alguien que no es fumador, le encontramos un 8%, ya no es normal, ¿verdad? No es normal. Y no digamos, ¿verdad? Un paciente puede llegar a estar intoxicado con un 10% o un 15%, y si es más del 15%, no digamos, puede ser letal. Y el efecto Aldane, como dice acá, la unión de oxígeno a la hemoglobina desplaza el dióxido de carbono de los tejidos, ¿verdad? Ese es el efecto Aldane. La unión del oxígeno a la hemoglobina desplaza el CO2 de los tejidos. No sé si se comprende esta parte, pero en la parte de abajo dice: la combinación del oxígeno con la hemoglobina hace que éste se comporte como un ácido más fuerte y por tanto con menor tendencia a formar carbaminohemoglobina, que es una forma de transportar el CO2, ¿verdad? Y mayor liberación de hidrogeniones que unidos al bicarbonato forman ácido carbónico, el cual se disociará en CO2 y agua, ¿sí? ¿Qué porcentaje del dióxido de carbono se transporta formando carbaminoductos? Porque el mayor porcentaje de transportar CO2 hacia los pulmones es formando bicarbonato, ¿sí? Esa es la forma principal de excretar el dióxido de carbono, formando bicarbonato, ¿verdad? La base conjugada, y los protones liberados que van unidos a la hemoglobina se transportan por la sangre hacia los pulmones y ahí se repite el proceso, que fue lo que describimos en la diapositiva anterior. Pero un porcentaje se forma generando carbaminoductos, es decir, la asociación del CO2 con el grupo amida del extremo amino terminal de una de las globinas, de la globina alfa, ¿sí? 5 o 10% del CO2 puede ser liberado a través de esa formación, formando carbaminoductos. Entonces, por eso dice acá, el efecto Aldane, la unión del oxígeno a la hemoglobina desplaza el CO2 de los tejidos. Sencillo, ¿verdad? Fácil. Y esto representa lo mismo, ¿verdad?
La formación a nivel tisular del CO2, su asociación con agua para formar ácido carbónico, la disociación para formar bicarbonato y protón, y su viaje por la sangre hacia los pulmones. Aquí está lo que les mencionaba, la formación de carbaminoadux, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí, aquí, ¿verdad? Este es un CO2 generando una asociación con esta parte de la globina. Cada una de las unidades puede asociar un CO2, cada una de las unidades. Y lo mismo, ¿verdad? El CO2 normal es 40 milímetros de mercurio. Si me incrementa a 60, a 80, desplazo la curva hacia la derecha, que representa menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Si lo desplazo hacia la izquierda, es decir, desciendo la concentración de CO2, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso la importancia de tener todo equilibrado, ¿verdad? Que todo esté dentro de los parámetros normales. El pH en 7.4, ¿sí? El PCO2 en 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Todo tiene que estar equilibrado para que funcione adecuadamente. Cuando algo empieza a fallar, el sistema del cuerpo empieza a tratar de regular para que esa digamos, aumento no me complique la salud, ¿verdad? Y entonces empieza a haber mecanismos por los cuales tratar de mantener regulado, ¿verdad?, la concentración a costas de, por ejemplo, otra ruta u otro metabolismo. Y ya para finalizar, pues los tipos de hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina adulta, que es la de mayor concentración, que tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, más del 95% de la hemoglobina de los adultos está conformada por esta hemoglobina A, ¿sí? Hay otra variante, hemoglobina A2, pero esta tiene 2 cadenas alfa y en lugar de 2 beta tiene 2 delta, pero representa menos del 3% de la hemoglobina total. Y la hemoglobina fetal, que en el adulto llega a ser menos del 2.5%, ¿sí? Pero en los recién nacidos, hasta el 75% de su hemoglobina puede ser hemoglobina fetal, ¿sí? Y la embrionaria, que es transitoria, ¿verdad? La hemoglobina embrionaria, que tiene 2 cadenas alfa y en lugar de beta o gamma, como es la que tiene la hemoglobina fetal, tiene 2 cadenas epsilon, ¿verdad?, que son generadas por el mismo gen, el gen de las globinas beta. Y esto se da hasta el 3er mes de gestación, ¿verdad? Y las hemoglobinas patológicas, ¿verdad? Como veíamos, la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? Cuando la hemoglobina está expuesta a grandes concentraciones de glucosa, pues lo asocia, forma enlaces, ¿verdad? Y eso es lo que se llama hemoglobina glucosilada. A mayor concentración de glucosa, mayor formación de enlaces, por lo tanto aumenta su porcentaje y nos determina qué tan alta está esa glucosa en los últimos meses. Tenemos también las hemoglobinopatías patológicas como la hemoglobina S o anemia de células falciformes, la metahemoglobinemia, ¿verdad?, las alfa-talasemias, beta-talasemias, que ya se convierten en un trastorno. La desviación de la curva, repasando hacia la derecha, ¿verdad?, representa menor afinidad, ¿sí?, de la hemoglobina para el oxígeno, que se da por aumento de los protones o disminución del pH, aumento del 2,3-bisglucosilicato o incluso también aumento de la temperatura. La desviación hacia la izquierda, que representa menor oxigenación a los tejidos porque tiene más afinidad la hemoglobina para el oxígeno. Estamos hablando de la disminución de los protones o aumento del pH, de la disminución del 2,3-bisglucosilicato y la hipotermia, ¿verdad?, o disminución de la temperatura. En este cuadro podemos encontrar algunas otras hemoglobinopatías, aparte de las que ya mencionamos, como están, por ejemplo,
y nos menciona cuáles son los residuos de aminoácidos que se cambiaron, ¿verdad? Por ejemplo, la hemoglobina C, como dice en la parte inicial, dice, da una solubilidad anormal. ¿Qué se cambió? Un ácido glutámico de la posición 6 de la globina beta por una lisina, ¿sí? Eso fue lo que se modificó y generó como cambios bioquímicos, la cristalización celular de la proteína oxigenada, aumento de la fragilidad, consecuencias clínicas, anemia hemolítica leve, esplenomegalia con aumento del tamaño del vaso. La disminución de la afinidad por el oxígeno, la hemoglobina de Titusville, ¿qué cambió? El aspartato 94 de la cadena alfa por un asparagina, ¿verdad? Aquí dice que es muy infrecuente, ¿verdad? Cambios bioquímicos en la interfase del heterodímero alterado para estabilizar el estado tenso, una cooperatividad disminuida. Como consecuencias clínicas, cianosis leve, es decir, color azulado púrpura de la piel debido a la sangre desoxigenada. El aumento de la afinidad por el oxígeno, la hemoglobina de Helsinki. ¿Qué cambió? Una lisina 82 de la cadena beta por una metionina. Aunque es poco frecuente, bioquímicamente genera una reducción de la fijación del 2,3-bisfosfoglicerato en el estado tenso y por consecuencia clínica da una policitemia leve. El grupo hemo con hierro férrico, ¿verdad? Es imposible que la hemoglobina pueda oxidar el hierro, ¿verdad? Que lo tiene porque está en su estado ferroso, igual que la hemoglobina, ¿verdad? No es igual al comportamiento de los citocromos que participan en la cadena respiratoria, que tienen esa facilidad de oxidorreducción, que forma parte fundamental en el funcionamiento de esta cadena transportadora. Pero de la hemoglobina que transporta el oxígeno no puede haber hemoglobina oxidada. Si hay, forma la hemoglobina M de mosto o beta-hemoglobinemia y se da por el cambio de una histidina, ¿sí? Que puede ser la histidina proximal o F8 o la histidina distal o E7 por una tirosina, que da como consecuencia alteración del bolsillo del grupo hemo. Ahí dice mutación de la histidina distal, pero en una parte de su libro dice también la histidina proximal, y consecuencias clínicas, cianosis de la piel y las mucosas y reducción del efecto verde. Proteína inestable, la hemoglobina Bunge. Esto no me acuerdo qué significa, es muy infrecuente. Bioquímicamente hay un plegado anormal debido a una pérdida de leucina en el bolsillo del grupo E y a una hélice más corta. Hay formación de cortos de Higgs que se pueden ver a través de la microscopía. Es inclusiones de hemoglobina desnaturalizada, hay ictericia, ¿verdad? Y orina pigmentada. Y otra síntesis anormal, o la hemoglobina de Constant-Strich, que es una tirosina del residuo 142 de la globina alfa por una glutamina. Muy infrecuente, bioquímicamente hay pérdida del codón de terminación, disminución de la estabilidad del ARN mensajero y genera clínicamente alfa-talasemia, disminución de la producción de globinas alfa. Las células falciformes, anemia drepanocítica, ¿verdad? Se sustituye un glutamato por una valina, ¿sí? En el residuo número 6.
de la globina beta. Esto genera una unidad beta 2 adherente que permite una polimerización de la hemoglobina, generando una estructura rígida, incapaz de generar la deformabilidad al pasar por el filtro, ¿verdad? Que es la mitad del diámetro de un eritrocito normal, y eso lo lleva a una ruptura, ¿verdad? Destrucción de los glóbulos rojos. Dice acá, es una enfermedad genética, se sustituye un aminoácido, un solo aminoácido, pero con características químicas distintas, ¿verdad? Produce un área hidrofóbica, las moléculas de hemoglobina se organizan como fibras y entonces las células se tornan frágiles y se rompen con mucha facilidad, conduciendo a hemólisis. Como vemos ahí, esas son las fibras, ¿verdad? Rígidas que no permiten la deformabilidad del eritrocito. La metahemoglobina, que ya más o menos dijimos, es la sustitución de una histidina, aquí dice F8, ¿sí? Y la F8 es la histidina proximal, ¿verdad? Por tirosina, interfiriendo con la función de la metahemoglobina reductasa, ¿sí? Normalmente podemos llegar a tener una oxidación, ¿verdad?, del grupo M, pero esta enzima, la metahemoglobina reductasa, lo vuelve a reducir, ¿verdad? El ion férrico lo pasa a ferroso, ¿verdad? Y entonces este cambio de aminoácido se caracteriza por favorecer una oxidación más fácil, más sencilla del hierro en su estado ferroso, y lo pasa a su estado férrico. Y entonces en su estado férrico ya no puede enlazar oxígeno, ya no se transporta, ya no se comporta como un transportador de oxígeno, ¿verdad? Y por eso la sangre o el color del paciente es de color azulado. No se produce el efecto Bohr y provoca policitemia, ¿verdad? Porque obviamente el cuerpo está detectando que hay poca entrega de oxígeno y empieza a formar más glóbulos rojos. Pero lo que está fallando ahí es la hemoglobina. Y las talasemias, ¿verdad? Reducción de la síntesis de cadenas de globina alfa o beta que se transforman en anemia, ¿verdad? Disminución de la concentración de hemoglobina. Las anemias carenciales, déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12, y las hemolíticas, que es por no compatibilidad o como la hemoglobina S o anemia de células falciformes. Mediciones podemos hacerla, por ejemplo, la hemoglobinuria como evidencia de una lesión muscular, o la hemoglobina glucosilada, ¿verdad?, que nos da idea de la descompensación de un paciente con diabetes mellitus. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios.